Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas nueva vez a su espacio, su programa Más cerca estoy. Agradeciendo al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de seguir creciendo en la gracia, fortaleciendo la fe, por medio del estudio de la Santa Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y qué importante es recordar las palabras del salmista, que dice que efectivamente cercano está Jehová a los que le buscan de veras. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente impresionante, es el tema sobre la nueva era. Hemos de ver cómo el enemigo ha logrado prácticamente hipnotizar a la humanidad casi en su totalidad con este proceso, con este movimiento de la nueva era, que ya lleva décadas armando toda una estructura para lograr que prácticamente todos los habitantes de la tierra sigan de una u otra forma la esencia de lo que es el reino o el gobierno del enemigo, de Satán. Así que por la gracia de Dios hoy estaremos estudiando este importantísimo tema. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el don maravilloso de la vida. Gracias también, Señor, porque hoy podremos continuar avanzando en el conocimiento de la verdad y queremos que tu Santo Espíritu también hoy nos guíe de forma extraordinaria al conocimiento del Altísimo, de la verdad, y a poder también descubrir las artimañas del enemigo para evitarlas y poder triunfar en tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que asistas a cada persona que hemos mencionado en este listado de oración. Especialmente que tú estés bien de cerca a través de tu Santo Espíritu, por medio de tus santos ángeles, en la vida de aquellas personas que tienen situación de salud crítica, alguna situación de gravedad extrema. Queremos, Señor, que tú que creaste al ser humano, estando algunos de lo que hemos colocado ahí en la oración en esta situación, puedas obrar para glorificar tu nombre y sobre todo llenar de paz esos corazones con la seguridad del perdón de todos sus pecados. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por visitar cada persona en esta hora y por permitirnos ser objeto de tu misericordia. Háblanos a través del mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez le agradecemos a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, no solo por estar allí, dispuestos a continuar en el estudio de la palabra, sino también por ser canales de bendición y permitir que otros también sean alertados con verdades como esta que hemos de estudiar hoy sobre la nueva era, recordando lo que nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. 2 Corintios 2:11, donde dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que conocer estas cosas nos hace evitar definitivamente el engaño del enemigo, que con sutileza y una forma muy bien tramada ha estado actuando en diferentes aspectos, diferentes ángulos y estratos de la sociedad. Abramos nuestras Biblias de inmediato y vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 23. El capítulo 18 del libro del Apocalipsis es donde se da el fuerte pregón, la última invitación de misericordia a los que todavía para ese momento histórico estén formando parte de la gran confusión religiosa, del espiritismo en todas sus formas también, para que abandonen esos lugares, esa zona de peligro y vengan a la zona de seguridad, al pueblo remanente de Dios. Se habla acerca de la condenación del sistema que ha promovido todo el espiritismo, todo el encantamiento, todo el ocultismo, la hechicería en el mundo en sentido general. Y por eso, luego de hacer una invitación llamando a los hijos de Dios que todavía estén en ese sistema, en el versículo 23 de ese mismo capítulo 18 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 23, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, quedará en oscuridad. Por eso Dios llama a salir de allí a sus hijos antes de que tinieblas cubran completamente el sistema babilónico. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías, note, por tus hechicerías
fueron engañadas todas las naciones. La base del engaño que ha implantado Babilonia a través de los cuerpos religiosos que opera en forma solapada dentro de la cristiandad son los responsables de llevar la hechicería, el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la nueva era a todas las naciones, como dice la palabra. Una de las esencias del movimiento de la nueva era es el siguiente: un menosprecio de la persona de Jesucristo. Es parte de lo que se presenta y de lo que son los propósitos bien definidos de la nueva era. Allí, a través de los movimientos de la nueva era, se trata de enseñar a las personas, aún los que están en algún cuerpo religioso, que el Señor Jesús no es el único camino, que no es la única verdad, que no es la verdadera vida. Cuando Cristo dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, en forma definida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero la nueva era trata de presentar a Cristo como un maestro iluminado más entre todos los que según ellos han habido en la historia del mundo. Lo colocan al mismo nivel de un Buda, al mismo nivel que otros que consideran que fueron de alguna manera maestros iluminados, Mahoma, entre otros tantos que se presenta, y así hacen sentir a la persona que no importa en la religión donde estén, allí están bien y pueden estar tranquilos, no importa el ser humano al que sigan, si tienen alguna forma de religiosidad, caben dentro de lo que es el movimiento de la nueva era, y esto tiende de alguna manera a silenciar esa voz de la conciencia que constantemente en el ser humano le lleva a buscar la luz, a buscar la verdad, a no conformarse con un conocimiento parcial, sino a procurar un conocimiento total de la verdad. Pero con esto le dice, no, allí donde están es suficiente, allí está bien, solo que formen parte de este movimiento que ahora promueve una meditación trascendental, que ahora promueve una unidad mundial, una unidad global, en fin. Y con esto de desplazar entonces a la persona de Jesucristo, el otro elemento que también forma parte de la esencia de la nueva era es la entronización del autoconocimiento y de la autorrealización. De hecho, hay estantes completos en las librerías que tratan de libros de autorrealización, y todo eso es una clara referencia a lo que es la nueva era, donde al ser humano se le dice el poder está en ti, y no existe ese Dios fuera de ti, sino que tú puedes desarrollarlo en ti, está dentro de ti mismo y tú puedes desarrollarlo. Con ello le dan la mano al humanismo, colocando al hombre como el centro de todo, el centro del universo y de todo lo demás que puede describirse. Y entonces con esto se promueve una santidad que es una santidad fabricada, y esa santidad que promueven a través del movimiento de la nueva era es la libertad a la que llega la persona, el individuo, en un estado de iluminación, que es uno de los términos muy conocidos dentro de todos los movimientos de la nueva era, la iluminación. Y esa iluminación les enseñan está dentro del propio ser humano. Solo es cuestión de descubrir esa luz que está en tu interior, dice la nueva era. Con eso entonces le enseñan al ser humano que no hay que procurar de ninguna manera la gloria de Dios, porque eso está fuera del ser humano. Y con ello se le indica que lo importante es simplemente la iluminación interior, y con ello lo que tiene que ver con santos, con seres, con iluminados, con maestros de la nueva era, muchos de los cuales son encarnados a través de espíritus de demonio que se le presentan a las personas, pues como dice la palabra en 2 Corintios 11, versículos 14 y 15, dice, y no es maravilla, porque el propio Satanás puede presentarse, se transforma como ángel de luz. Tampoco es maravilla, dice el verso 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de la justicia. Por eso nunca debemos sorprendernos del hecho de que sean movimientos religiosos lo que el enemigo esté utilizando justamente para el engaño, y sobre todo cuando se trata de movimientos como lo es la nueva era. Otro aspecto que tiende a ser desvalorizado por la nueva era es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que es la esencia de nuestra salvación, lo que es el centro mismo del plan de salvación. Eso tiende a dejarse a un lado,
porque se presenta al ser humano la posibilidad de que con sus esfuerzos, con un sinnúmero de ritos, ceremonias y de obras que puede hacer el propio ser humano, puede llegar a un estado de existencia superior. Lo mismo que le prometió el enemigo a nuestros primeros padres en el Edén. Pueden llegar a un nivel de iluminación, no necesitan la cruz. Es lo que básicamente le están diciendo. Note cómo de manera muy sutil, muy solapada, le dice, no, está bien, sí, Cristo, creemos en Él, pero es un maestro iluminado, pero también tienes este otro maestro. No, la cruz no, eso solo fue parte de un pueblo que lo rechazó y produjo todo esto, pero eso no tiene mayor trascendencia, debes concentrarte aquí y ahora. Note, le quitan al ser humano la esencia del Evangelio, de la cruz, denotando con ello que no tiene ninguna importancia lo que Cristo hizo en la cruz para los propósitos de la nueva era, y le quitan la posibilidad de pensar en las glorias del mundo venidero, en la promesa de eterna redención, porque le dicen es aquí y ahora, y puedes lograr ese estado de iluminación aquí y ahora. Con ello Satanás trata de estancar al ser humano y hacer que se concentre solo en lo de ahora, en lo material y en la experiencia que él puede darle a través del contacto con sus agentes, a través de los demonios que cobran diferentes formatos en esta era donde justamente se promueve ese movimiento conocido, valga la redundancia, como la nueva era. Y a pesar de que la humanidad ha tenido siempre de alguna manera un estilo teocéntrico, o sea, ha tratado de ubicar a Dios en el centro, a través de estos movimientos de la nueva era se trata definitivamente de ir quitando a Dios de lo que es el foco de la religión e ir colocando al propio ser humano. O sea, no es tan diferente entonces lo que promueve la nueva era de lo que en una primera etapa se le presentó también a nuestros primeros padres, cuando ellos argumentan es que Dios nos ha dado un mandato. No, pero ¿por qué pensar en el mandato que Dios le dio? Si ustedes mismos pueden llegar a ser Dios. Es más, si desobedecen, si comen de lo que Él le dijo que no coman, llegarán a ser como Dios. Así que ¿por qué pensar en los mandatos que Él le dio, en los mandamientos que le dio? Y claro, cuando esto llega de manera abrupta al ser humano, sobre todo si tiene algún tipo de religión, obtiene resistencia. Por eso a través del movimiento de la nueva era se ha ido a través de pasos o etapas. Y la primera etapa que la nueva era ha estado desarrollando y tratando de inculcar en el ser humano es la siguiente: Iglesia no, Cristo sí. ¿De qué trata esta primera etapa? Te puede escuchar personas que ya tienen esa filosofía de la nueva era y le dicen no es necesario congregarse, no es necesario ir a la iglesia, el hecho es que yo tenga a Cristo en mi corazón. Sé que la mayoría ha escuchado ese tipo de filosofía, pues cuando usted la escucha está en presencia de una filosofía de la nueva era. Es la primera etapa. Iglesia no, Cristo sí. Ahora, ¿quién fue que edificó la iglesia? Y sobre el fundamento sólido, sobre la roca, el mismo Cristo. Así que cuando alguien está rechazando la iglesia, está rechazando la enseñanza de Cristo. Y nadie puede aceptar a Cristo si no acepta su verdad. Por eso Jesús mismo dijo, tales adoradores, el Padre busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. La verdad no puede estar separada de lo que es la esencia de la verdadera adoración, la verdadera religión, y de lo que tiene que ver también con la búsqueda de lo que es el crecimiento en la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es apenas la primera etapa, esta que estamos mencionando ahora. Iglesia no, Cristo sí. Y por eso usted encuentra ahora que el mundo de repente está siendo más religioso que nunca. Dice, pero si la gente hoy más que nunca está entregado a la maldad, está entregado a la hechicería en diferentes formas, en diferentes manifestaciones, sí, pero con esta primera etapa de la filosofía de la nueva era, de iglesia no, Cristo sí, cualquiera puede decir que es cristiano. Y por eso usted lo ve, que cualquiera, en los medios de comunicación, en los gobiernos, en diferentes lugares, encontrará multitud de personas que llevan aparentemente un cristianismo en esta era posmoderna, cuestionable por cierto, pero es que es parte de esta etapa de la nueva era donde plantean la iglesia no, Cristo sí. Y atención, esta etapa es muy agudizada ahora mismo, producto de la cuarentena,
que provocó que durante meses las congregaciones estuvieran cerradas y donde hasta el día de hoy las reuniones son un tanto limitadas y muchas personas han comenzado a llevar ese tipo de religión. Iglesia no, Cristo sí. O sea, yo puedo ser cristiano, llevar la forma de religión estando tranquilamente en mi casa, sin participar de la religión, y para algunas personas esto les sonará bien, les sonará como música al oído, porque son personas que no quieren compromiso con Dios, no quieren ningún tipo de compromiso a través de su pueblo, a través de su iglesia. Esa es la primera etapa. ¿Por qué por etapa? Ya hemos presentado por el hecho de que si Satanás presenta el ataque de manera frontal, la gente por naturaleza pues se opone, crea resistencia, y por eso el enemigo ha ideado las etapas. Esa es la primera. La segunda etapa entonces pasa a un segundo plano diciendo Cristo no, Dios sí. Note, primero es iglesia no, Cristo sí. Y si cede, todo el que cede una parte de la verdad está comprometiendo la otra. Todo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Así que note cómo luego de decir iglesia no, Cristo sí, ahora en la segunda etapa le dice, bueno, pero no necesariamente Cristo, pero sí Dios. ¿Por qué Cristo no, Dios sí? Porque Cristo no está presente en todas las religiones del mundo, pero el concepto o el nombre Dios sí está presente en todas las religiones del mundo, en todas prácticamente, porque el concepto Dios es un concepto genérico. Aunque verdadero Dios hay uno solo, pero todos le llaman en su idioma, en su cultura, Dios o dioses a los que ellos sirven. Es por eso que pasan del plano Cristo no, Dios sí. Y repito, cuando una persona ha cedido parte de la verdad, está el camino expedito para entonces también recibir o rechazar lo que es la otra propuesta de la nueva era y rechazar lo que sería esa nueva parte de la verdad. Esta es la segunda etapa. Cuando en la segunda etapa se dice Cristo no, Dios sí, y eso se va asimilando de manera muy sutil, dice, bueno, pues entonces todas las religiones no son más que medios que en cada cultura el ser humano ha provocado, ha diseñado para acercarse a Dios. Y Dios es esa conciencia universal, es esa energía cósmica. Y noten entonces cómo la nueva era va logrando su propósito cuando la gente llega a ese plano de entendimiento, por ceder primero diciendo iglesia no, Cristo sí, y en la segunda etapa Cristo no, Dios sí, para verlo en forma más globalizada. Pero no se queda allí. Pasamos a una tercera etapa que tiene la nueva era porque es un propósito bien definido de quienes han trazado estos planes a nivel global. Y en la tercera etapa entonces dice, bueno, Dios no, religión sí. Y ahora entonces llegan a un punto más culminante. Dios no, religión sí. Dios no, porque dice, no tienen que pensar en la existencia de alguien fuera de ustedes. Llevar una forma de religión donde se sientan a meditar, donde pueden entrar en un plano de éxtasis, donde incluso pueden salir entre comillas, de sus propios cuerpos y tener una conciencia cósmica superior, tener un contacto incluso con el más allá, una forma de religión, pero ya incluso no Dios. ¿Por qué no Dios? Ninguna responsabilidad con lo que tenga que ver con un Dios personal o con la esencia de algo llamado Dios. Así una persona, no importa el lugar donde se encuentre, no importa en la postura, puede estar definiendo su propia religión. Así que primeramente la definición es iglesia no, Cristo sí. Y quiero, haciendo ese recuento, a medida que avanzamos, reconfirmando cada una de las etapas para no olvidarlo, algo que usted va a escuchar. Usted va a escuchar personas que sin darse cuenta, quiero, ¿verdad?, pensar en forma correcta, no quiero pensar en forma negativa, personas que a veces siendo sinceros en su postura, queriendo ser posiblemente aceptado por la mayoría de las personas, no queriendo tener algún tipo de obstáculo en lo que tiene que ver con las religiones, con las diversas denominaciones dentro del cristianismo, usted le escuchará promoviendo y diciendo que no hay que promover una iglesia, que simplemente Cristo, ¿ve? Que no hay que hablar de una iglesia específica, que no importa el lugar donde la persona se encuentre. Usted va a escuchar personas haciendo comentarios como esos,
y que una persona que esté de repente en otra denominación, en otra iglesia, en otra religión, no tiene que abandonarla, simplemente tiene que aceptar allí a Cristo. Usted va a escuchar predicadores diciendo eso, con el fin de hacerse populares, como los falsos profetas en la antigüedad, que le decían a la persona, así como ustedes están bien, siéntanse en paz, así están bien, son los falsos profetas. Y quiero creer que algunos lo hacen posiblemente porque escuchan a otro. Hay personas que desde que escuchan a otra persona predicar algo, puede ser una persona que esté en el error, en el sentido de que está en un cuerpo religioso que no sigue ni practica la verdad, pero tienen cierto liderazgo, cierto tipo de carisma que hace que las personas le sigan, hacen que las personas definitivamente le crean sus planteamientos. Pues no es cierto que una persona luego de recibir la luz de la verdad se puede salvar estando en un cuerpo religioso que practique el error. Porque es la Biblia la que dice que el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Nota? Así que la Biblia atribuye responsabilidad a la persona que conoce la verdad. Todo otro pronunciamiento sencillamente lo harán las personas buscando hacerse populares, buscando penetrar más allá de las fronteras de lo que es la denominación en la que han conocido la verdad y en la que han logrado todo lo que han logrado en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, con el aspecto del conocimiento y la proclamación de la verdad. Así que no se extrañen, pero sí tengan los ojos bien abiertos, los oídos bien alerta para cuando usted escuche pronunciamientos como esos, diciendo no importa donde la persona esté, no, allí donde está no hay que predicar a la persona de que venga de allí para acá, nada de eso, no es cierto que hay un remanente, no es cierto que hay una iglesia verdadera, esos son conceptos que se han creado. Cuando usted escucha pronunciamientos como esos, está escuchando de manera solapada la filosofía de la nueva era en su primera etapa que dice iglesia no, Cristo sí, y lo importante es Cristo. Pero Cristo no está separado de su verdad. Cristo no es un nombre que puede sostenerse como religión aparte de la verdad que Él ha encarnado. El mismo Cristo dijo, en espíritu y en verdad. Y Él mismo dijo, soy el camino, pero con el camino está la verdad. Y si acepta la verdad tendrás la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero Él no solo es el camino, Él también es la verdad. Así que luego de plantear esto de que iglesia no, Cristo sí, la próxima etapa de la nueva era es entonces Cristo no, Dios sí. Y en la próxima Dios no, religión sí. Mire cómo va de manera galopante avanzando lo que tiene que ver con la nueva era en sus postulados a través de la filosofía que recorre toda la creencia de este movimiento espiritista que engloba todo alrededor del mundo. En la cuarta etapa, entonces ya dicen abiertamente, religión no, pero sacralidad sí. Está bien que usted se considere sagrado, usted es santo por sí, usted es un ser santo, porque desde que usted llega a un plano de iluminación, ya usted es un ser santo y no tiene que pensar en nada fuera de usted, no hay que estar practicando una religión porque usted mismo es un Dios. Y Dios no practica una religión, Dios no adora a nadie porque Él es que es adorado. ¿Notan cómo el diablo ha preparado esta filosofía de la nueva era y cómo entonces va llevando a las personas paso a paso? Muchas veces los iniciados en la nueva era, ¿sabe dónde han comenzado? Valga la redundancia, en libros de autorrealización, que hoy en día copan la mayor parte de las librerías a nivel mundial. Libros de autorrealización, libros de cienciología, libros que tienen que ver con la meditación trascendental, y todo eso entonces promueve en el ser humano que él mismo es un Dios. Este tipo de filosofía ha penetrado a través de diferentes círculos en la humanidad. No es solo a través de lo que tiene que ver con la religión y los pronunciamientos de ciertos religiosos, ciertos predicadores, no solo tiene que ver con eso. La nueva era, como decía anteriormente, ha entrado a través de todas las áreas del conocimiento. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, tuvo inicialmente la nueva era una penetración literaria, a través de la literatura. Un medio que la persona diría, ¿y cómo a través de la literatura se va a infiltrar el espiritismo, la nueva era y todo lo demás? Sí, tuvo una penetración literaria. Recordemos que en el año 1976 salió el que llegó a considerarse un bestseller de un autor conocido como Juan Salvador Gaviota. Esta obra, la obra titulada así Juan Salvador Gaviota de Richard Bach,
Fue una publicación que, según testimonio, según lo que describe el propio autor Richard Bach, pues fue dictada por un espíritu, dictada por un espíritu. Fue justamente estando prácticamente en estado de trance como se produce esta obra, y por eso incluso el lanzamiento de esa obra literaria pues presenta la posibilidad en lo que tiene que ver con la canalización de espíritus, donde el ser humano pues procura, como el ave fénix, resurgir de entre las cenizas, resurgir de la nada, con lo que hay dentro de él. Así que esa penetración literaria logró llegar a la mayor parte de la juventud de esa época. Muchos lo leyeron y se identificaron y decían, mi obra favorita es esta. Cuando leí eso, o sea, sentían que ocurrió algo con ellos, pero usted no podía definir específicamente qué. Y es que la filosofía de la vida era cambiada, la perspectiva de la vida misma era cambiada por las personas que leían esta obra en el contexto en que estaban viviendo. Hoy todavía sigue haciendo lo mismo, aunque hay personas que ya claramente pues han logrado una mayor penetración de ese tipo de filosofía a través de los medios masivos de comunicación, más que lo que ocurrió inicialmente con esa obra. Hoy en día la penetración de la nueva era está siendo más audiovisual que a través de simplemente libros de magia, libros de autorrealización que todavía se promueven, y usted notará que hay culturas donde se lee mucho, pero ¿qué cosa se lee? Y usted va a entender entonces por qué el hecho de la penetración audiovisual no ha dejado de ser visual en muchos aspectos, pero lo audiovisual ahora a través de los medios de comunicación masiva, donde son evidentes que las películas, los videos, los videojuegos también, gran parte de la música, muchos libros, como hemos mencionado también, revistas también, han tenido una gran influencia por medio de la promoción de los principios y también de toda la filosofía de la nueva era. Hoy encontramos una generación que siente gusto por el terror, porque eso ha sido presentado a través de películas que crean hasta cierto tipo de adicción en las personas. Videojuegos, donde los niños y jóvenes y muchos adultos, de paso, algunos pensarían que los videojuegos solamente para niños. No, no, no. Muchos adultos han caído presa de esa adicción, y he conocido casos incluso de rupturas matrimoniales producto de que uno de los dos, especialmente el varón, ha sido esclavizado a los videojuegos, y de ahí se han derivado otros males para ciertos hogares. Así que con este tipo de materiales se ha estado promoviendo el gusto por el terror, también por lo imaginario, por lo fantasioso, por lo que es cósmico, mágico, también por lo que es monstruoso. O sea, porque la gente se sienta como familiarizada con eso, comienza a verlo como algo normal. Experiencias extrasensoriales que algunos comienzan a tener, pasa de ser simplemente una presentación en la pantalla a ser una experiencia de su vida. Y claro, cuando una persona se acostumbra a ver este tipo de producciones, ya sea en videojuegos, películas, series o aún en lo leído a través de la literatura, de este tipo de cosas que hemos mencionado, llega en algún plano de su vida, no muy tarde, a comenzar a experimentar esto también en su vida, como ha ocurrido con muchos que comienzan a ver modificado su entorno, comienzan a ver manifestaciones metafísicas en el entorno donde están viviendo, todo eso por abrirle la puerta a este tipo de prácticas. Y hoy en día usted escuchará personas con altos grados académicos, personas que usted entendería que por el grado de ilustración en cuanto al conocimiento no caerían en ciertas prácticas de esta. Usted le escuchará hablando de manifestaciones que son extrasensoriales, la encontrará participando de sesiones parapsicológicas, visitando parapsicólogos, los encontrará también de alguna manera iniciándose en lo que tiene que ver con la telepatía, cosa que era sencillamente parte de la ciencia ficción en producciones cinematográficas, pero ya forman parte del léxico que muchas personas dominan y de lo que tiene que ver con sus prácticas. Y claro, los demonios, los espíritus están allí a su alcance, a disposición para obrar de manera invisible y hacerle creer que todo lo que están actuando y haciendo es a través de un poder psíquico, de un poder magnético, de un poder, de una energía que brota a través de él. Le hacen creer todo eso a los iniciados y a los que profundizan en ese tipo de práctica,
pero no es más que el mismo diablo actuando en diferentes formas. Además de la penetración literaria, que hablamos de que ocurre especialmente a mediados de la década del 70, a través de esa obra de Bach, también a través de lo que son los medios audiovisuales, la penetración audiovisual, también ha habido y sigue habiendo en ese sentido una penetración a través de símbolos, a través de símbolos. La simbología satánica puede verse abundantemente hoy en día en los periódicos, puede verse como parte de los iconos que están a disposición para utilizarlo como protectores de pantalla, para ser utilizados no solo en las vestimentas, no solo en la indumentaria de algunas personas, sino también de manera digital para ser utilizados en ciertas formaciones. Hoy la vamos a ver así por donde quiera, prácticamente en los periódicos, en los diarios aparecen continuamente estos símbolos, en revistas, en el arte, en producciones artísticas, en la publicidad, en la televisión, en el cine, en la ropa, en prácticamente todo lo que el ser humano usa hoy en día se promueven estos símbolos satánicos. Vamos a ver algo interesante que con relación a eso tuvo una experiencia la mensajera del Señor en un determinado instante para que veamos que esto de los símbolos no es nada nuevo y que tiene respaldo el apoyo de que esos son asuntos satánicos dentro de lo que tiene que ver con la inspiración. Una penetración también que ha tenido la nueva era es a través de la música, como hemos mencionado, y la llamada música de la nueva era que promueve básicamente la repetición de sonido, secuencias alternadas, está hecha este tipo de producción musical básicamente para que la persona entre en un estado de relajación, de calma profunda, de una paz profunda, en la que sea posible entrar en un estado de éxtasis. No solo se queda allí, algunos comienzan a utilizar lo que conocen como la musicoterapia, tratando de que de alguna manera esto le dé un relax, lo relaje, pero eso apenas es el inicio de un camino al que le va a promover la nueva era que siga ascendiendo. Le va a decir, no solo puedes estar en paz, puedes lograr dominio de todo lo que está a tu alrededor. Es más, puedes lograr que lo que están bajo tu mando en la empresa aumenten la producción. Tú estando meditando trascendentalmente, puedes conectar con la energía cósmica y puedes dirigir telepáticamente todos los asuntos de la empresa. Ya usted entenderá por qué esto es tan atractivo para personas que están a veces en lugares encumbrados, personas que han logrado grandes estudios. Y hablando de estudios, parte de lo que hace que personas a veces muy ilustradas, intelectualmente hablando, logren resbalarse y deslizarse en las sendas de la nueva era, es que muchos de los maestros en escuelas, no solo escuelas normales, en lo que tiene que ver con la educación formal, sino también en escuelas superiores y en estudios de posgrado, casi siempre a través de las técnicas, a través de lo que promueve muchas veces para usar en el área que se están formando, le dejan entrever este tipo de potencial que promueve la nueva era y con el que pueden lograr un propósito. Y muchas veces le dicen, hay personas que cuestionan estos métodos, pero usted lo que tiene que buscar es el resultado. O sea, lo que le están diciendo es que el fin justifica los medios. Y esa es una filosofía maquiavélica que se ha integrado muy bien a la nueva era y donde las personas creen que no importa lo que estén utilizando si al fin y al cabo es para lograr su propósito. Con ello, algunas personas, incluyendo hasta algunos predicadores, han cedido a la tentación de creer que si usan alguno de estos recursos para condicionar de alguna manera la mente de las personas que deben ser atraídas a Cristo, no importa, porque al fin y al cabo es para salvarla. Pero ¿cómo las van a salvar? Aunque vengan virtualmente a pertenecer al círculo cristiano, cuando aún el que lo está dirigiendo está utilizando un sistema que es de la nueva era, que es satánico, de manera muy sutil. Así que lo que el enemigo estaría finalmente es logrando ingresar personas que de alguna manera tendrían algún tipo de manejo por parte de él, porque han llegado a través de esos medios que tienen que ver básicamente con la nueva era. A través también de las drogas, sí, a través de las drogas. Por eso ustedes ven que hace un par de décadas atrás, hablemos de la década del 80, cuando todavía la promoción en contra de las drogas era grande a través de los medios de comunicación, por doquiera. Y como ahora, unos 30, 35 años después, estamos viviendo en una sociedad
donde ahora los estados, los países, como una pieza legislativa, introducen en los congresos el proyecto de ley de que las drogas se legalicen, de que las drogas sean permitidas. Ustedes ya saben, por ejemplo, hasta dónde va la marihuana en varios estados norteamericanos, como ahora mismo en estas elecciones que todavía están en proceso, en el escrutinio, bien cerradas allí. Ustedes ven cómo parte de lo que proponen varios estados tiene que ver con la legalización de varias drogas, entre ellas la marihuana. Recuerde lo que le decía anteriormente, cuando se cede en un plano con parte de lo que antes se ha retenido, se está preparando el camino para cederlo todo. El hecho de que estén legalizando la marihuana en muchos estados, en muchos países, eso está preparando el camino para que todo tipo de droga sea finalmente legal. Todo tipo de droga. Y eso es parte de lo que promueve la nueva era, porque recuerde que gran parte de los ejercicios llamados espirituales de la nueva era tienen que ver con estados extrasensoriales, tienen que ver con la persona fuera de sí, tienen que ver con las personas en trance, y las drogas pues promueven el hecho de que la persona esté en trance, que la persona no sepa de sí, que prácticamente actúa en forma demente, que sea fácilmente manipulable, manejable por otros. Una sociedad drogada es fácilmente una sociedad que puede ser vulnerable a cualquier cosa. Y nosotros vemos a las personas cuidándose de ciertas cosas, cuidándose de las vacunas, cuidándose de creer que realmente este es un virus, cuidándose de lo que proponen, cuando definitivamente frente a sus narices este movimiento de la nueva era está infiltrando absolutamente todo y está preparando la sociedad que están procurando los que finalmente dominarán o intentarán dominar todas las conciencias, porque sabemos bíblicamente que habrá un pueblo, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, dice la Biblia, que le hará frente a ese sistema. Después de allí, el diablo engaña al mundo entero. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Y ya sabemos por qué al mundo entero. Cuando usted pensaría que legisladores, hombres en puestos encumbrados, promoviendo la legalización de las drogas, estarían siendo parte de esto que tiene que ver con el movimiento de la nueva era. Y ese descrédito también progresivo que va teniendo la moral del ser humano, donde definitivamente se deja de creer en instituciones, y esto va resquebrajando entonces lo que es la seguridad del ser humano en su paso por esta vida. En la civilización actual, el vivir en sociedad básicamente tiene lo que tiene que ver con su soporte en las instituciones, pero ha habido un descrédito general. Vemos, por ejemplo, ahora cómo en Estados Unidos de Norteamérica, donde ha habido históricamente un nivel de institucionalidad muy respetable, donde nunca se había cuestionado la institucionalidad, pues ahora mismo, a raíz de estas elecciones, desde antes de iniciarse las votaciones en sí, comenzó a hablarse de fraude y cosas por el estilo. O sea, resquebrajando lo que tiene que ver con el nivel de institucionalidad, que el ser humano deje de creer en las instituciones, porque cuando el ser humano deja de creer en instituciones, déjeme decirle, incluyendo la iglesia es una institución, el ser humano entonces se plantea él en su lugar, él como religión y él finalmente como su Dios. No necesita de la congregación, no necesita de una institución, y esto es parte también de lo que se promueve con el estar desacreditando continuamente todas las organizaciones a nivel mundial, lo cual tiene su peso. El hecho de que hayamos vivido en el tipo de civilización que hemos vivido en los últimos 200 años se debe básicamente a las instituciones que han sido creadas, instituciones que hoy en día pues son desacreditadas a través de diferentes medios. No solo en la política, los medios de comunicación, como hemos mencionado, también promueven el no obedecer lo que tiene que ver con las instituciones, el crear un ser humano libre, y más que libre, libertino, porque libre sería en Cristo, pero fuera de allí sería libertino, el libertinaje. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo otro es una ilusión. Solo en Cristo tenemos libertad, definitivamente, como plantea la palabra. Lo que tiene que ver con la nueva era no es realmente tan nueva. Lo que promueve la filosofía llamada así no es tan nueva. O sea, estamos diciendo que la nueva era no es tan nueva, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la nueva era es parte de una antigua mentira.
una mentira tan antigua que tuvo lugar en el jardín del Edén, donde el diablo, usando como mediums a la serpiente, le dijo a nuestros primeros padres que ellos eran inmortales, que no morían. No moriréis. Y esa mentira en el Edén, esa catalogada como la primera mentira por muchos, es definitivamente el origen de lo que hoy se conoce como la nueva era, porque todo lo que promueve la nueva era a través de la cienciología, a través de la energía cósmica, a través de las filosofías que hemos estado mencionando, de la meditación trascendental y cuantas cosas más, el super yo, la autorrealización, la conciencia cósmica, todo eso se conecta con el espiritismo. Y el espiritismo, su base justamente está en la creencia de que el ser humano es inmortal. A través de la nueva era se le enseña al ser humano que cuando él está muriendo, en un instante mientras muere, ahí mientras está muriendo hay un alma desencarnada que sale de él, que se está encarnando en alguien más que está naciendo en otro rincón del mundo. Note, por eso, parte de la filosofía de la nueva era es lo que tiene que ver con la reencarnación. Con razón, muchas de las películas, de las series, de los dibujos animados, con frecuencia tienen que ver con reencarnación o con alguien pasar al cuerpo de otro o intercambiar la personalidad de esta con la de aquella. Hemos visto y parece divertido a veces en las series, en las películas, pero todo eso promueve esta parte que tiene que ver con la reencarnación, que es la base de la nueva era y es la idea que de alguna manera le siembran al ser humano en su conciencia, en su mente, en muchos aspectos. El movimiento de la nueva era, como hemos visto, abarca varias áreas del saber, incluye varias sectas que enfatizan lo que tiene que ver con la experiencia mística, incluyendo ya la mencionada meditación trascendental, también lo que tiene que ver con el universalismo. No importa donde usted esté, no importa a qué Dios sirva, tiene que ver también con la llamada la misión de la luz divina, y muchas otras sectas que se promueven actualmente y los seguidores también de varios gurúes. Es típico definir a veces a algunas personas en diferentes como el gurú y cada persona sirve como a un maestro iluminado que lo aconseja, que es el que lo dirige, que es el que le dice los pasos que debe hacer y por eso es normal encontrar grandes empresas, empresas multinacionales de repente, a veces a puerta cerrada, realizando ciertos ritos, ciertas iniciaciones, colocando ciertas velas en cierto formato, haciendo ciertas invocaciones, colocándose descalzos y adoptando ciertas posturas y creyendo que con todo eso, pues lo que tiene que ver con su empresa continuará su escalada, continuará avanzando, continuarán creciendo las utilidades. Y hay personas que cuando se le habla de ganancia de dinero definitivamente están dispuestos a vender su propia alma y la de todos los demás que puedan estar entre ellos. Este tipo de práctica se lleva a cabo en gran parte de la sociedad hoy en día, no siempre a la luz pública, pero es parte de lo que se realiza y los que trabajan en empresas en ciertos niveles saben que efectivamente es así. Este movimiento también de la nueva era ha estado promoviendo el satanismo para aquellos que prefieren esa área. Hemos llegado a una sociedad donde muchos prefieren identificarse claramente con el diablo, mientras otros sienten vergüenza de identificarse con Dios. A algunos le parece ser un motivo de orgullo y hasta una razón de que debiera de alguna manera hasta premiarse, de que debieran recibir un trofeo. Y dice, no, ahora yo sigo tal como creyendo que han descubierto algo que realmente le dará algún tipo de beneficio. Vemos personas ahora formando parte de la ciencia cristiana o la Unity, grupos universalistas, grupos de nuevos pensamientos, los Rosacruces, la Escuela de la Unidad Cristiana, la Ciencia del Monte o Ciencia Religiosa, grupos como esos que promueven la nueva era de una forma muy sutil. Dentro de las doctrinas que promueve la nueva era está básicamente el panteísmo. El considerar que Dios no es una persona, sino que todo forma parte de Dios. En la naturaleza, los animales, las plantas. Por eso los grupos, usted notará personas que no tienen ninguna inclinación a la religión, propiamente dicho, ninguna inclinación a la vida cristiana. Sin embargo, usted lo verá que se desviven, se desvelan y entregan todo su ser a la llamada protección del medio ambiente,
a la Sociedad Protectora de Animales, usted lo ve que entregan en cuerpo y alma. Son personas que se encuentran que es mucho dedicar una hora para congregarse, para leer la Biblia, para aprender, para orar, pero se dedican tiempo completo prácticamente. Algunos que tienen recursos económicos se dedican incluso de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque eso es parte de su nueva religión, en la nueva era. Sí, es parte de eso. Y por eso vemos que dentro de la doctrina de la nueva era, muchos procuran, para de alguna manera parecer algo tan sano, promueven hasta el vegetarianismo. Sí, ¿por qué? Porque es parte de lo que tiene que ver con la alimentación sana, que Dios mismo promueve en la Biblia, y cuando alguien escucha que ellos promueven eso, de hecho tienen hasta restaurantes en ese sentido en diversos países. Aquí mismo en Santo Domingo tienen uno, por ejemplo, en lo que es la avenida 27 de febrero, y ellos, pero vaya a ver cómo allí están todos los ídolos. Usted lo verá a la entrada, aquí en un cuadro, todos los ídolos. Usted entra y es como entrar a un templo de ellos realmente. Pero ¿por qué ellos promueven el hecho de no matar animales? No es realmente porque tengan cuidado de los animales, sino porque ellos creen que en esos animales hay reencarnada persona. Los que creen en la reencarnación creen que cuando alguien en su paso por la vida no se comportó de la forma que debía comportarse, de acuerdo a la filosofía de la nueva era, buscando el super yo, el yo interior, llegando al estado nirvana, como ellos le llaman, ese estado superior, el que no vivió así, pues se encarna en la próxima vida, se encarna en un animal. Entonces ellos creen que posiblemente muchos antepasados están encarnados, quizás algunos amigos familiares en los animales, y por eso ni siquiera un insecto, aunque sea dañino el insecto, se debe matar. Para que vea cómo esto es realmente una religión. Y lo que tiene que ver también con estos principios, pues definitivamente son promovidos por la nueva era. Recuerde que el doctor John Harvey Kellogg, que inicialmente conoció el mensaje de verdad, incluso mientras estudiaba, vivió en la casa de Elena White mientras estudiaba, ¿sí? Conoció la verdad de primera mano, conoció los principios bíblicos y una vez hecho médico hizo una gran obra y un gran emporio de salud. Sin embargo, esa línea de demarcación de la nueva era, que con frecuencia es tan sutil, le llegó a creer que Dios era todo. Y él llegó a promover lo que tiene que ver con el panteísmo a través del libro titulado El Templo Viviente, que inicialmente pues solo estaba en inglés. Y esa filosofía llegó a ganar tantos adeptos que provocó lo que conocemos como la apostasía alfa. En algún momento estudiaremos el tema de la apostasía omega, pero la apostasía alfa, esa gran apostasía que hubo en el seno del pueblo de Dios, que barrió con miles de personas y cientos de ministros que se identificaron con John Harvey Kellogg, y cómo todo eso se desmoronó y finalmente se desplomó porque no tenía un asidero en la verdad. Pero note cómo, partiendo de la verdad, si alguien se deja deslizar por asuntos naturalistas, por asuntos que promueven solamente el hecho de la protección del ambiente, la sociedad protectora de animales, pero esto se ve desde un punto de vista religioso, no como parte del bien que tiene que hacer un creyente, como parte de sus frutos, la persona puede realmente llegar a ver eso como la esencia de su religión. Quita de vista a Dios, se centra más en lo que Él está haciendo, en lo que está promoviendo y en lo terreno y ahora, más que en lo que tiene que ver con las glorias del mundo venidero. Nosotros promovemos la protección del medio ambiente, no dañamos el medio ambiente. La Biblia dice en Apocalipsis 11:18 que Jesús vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Pero nosotros también tenemos un equilibrio, porque nosotros sabemos que como quiera este mundo y sus cosas pasarán. Usted lo sabe, ¿cierto? El mundo y sus cosas pasarán, que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que a lo que nosotros le damos mayor énfasis es a lo que tiene que ver con la salvación. Yo no puedo dedicar más tiempo ni a la sociedad protectora de animales, ni a una sociedad ecologista promoviendo el cuidado del medio ambiente. No puedo dedicarle más tiempo que a promover el evangelio eterno. Porque para promover el evangelio eterno el tiempo se termina. La oferta de salvación es una oferta con tiempo limitado. Y el enemigo ha sido muy astuto embaucando a las personas con frecuencia en cosas que no son malas, pero en cosas que le quitan la atención, le quitan las fuerzas y los recursos que debieran emplear solamente en promover el reino de Dios.
porque el reino de Cristo no es de este mundo. El mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mucho ojo con eso, porque muchas veces podemos estar tan entretenidos defendiendo cosas, defendiendo causas de la sociedad, que pareciera que nos vamos a quedar aquí en la tierra, que nuestro reino es de este mundo. Y hasta esfuerzos, sacrificios y riesgos que no corremos a la hora de predicar el evangelio, lo corremos promoviendo causas terrenas, defendiendo cosas terrenas de aquí y de ahora. Así que mucho ojo con eso, porque quien está detrás de todo eso es la doctrina de la nueva era, como estamos mirando, de manera muy sutil, de manera solapada, y en este sentido también el enemigo se ha infiltrado en esas áreas de la sociedad actual. Y una área que no queremos dejar de tocar, aunque ya el tiempo se nos está acabando, pero no queremos dejar de tocar esta área, por lo menos en esta primera parte del tema, es lo que tiene que ver con la nueva psicología. A través de la nueva psicología ha logrado un gran repunte, porque por el mismo hecho del sitial que ha ocupado la psicología hoy en día, un sitial que durante décadas no había logrado tener en la sociedad, pues porque la gente no comprendía la necesidad que realmente se tiene de una salud emocional como se tiene también una salud física, en fin, y porque habían ciertos temores atávicos, ciertas ideas, ciertos tabúes con relación a la psicología. Pues hoy en día la psicología tiene un buen prestigio, desempeña una tremenda labor en la sociedad de hoy en día. Sin embargo, dentro de la nueva psicología, el enemigo también ha logrado entrar lo que tiene que ver con la nueva era. Existe incluso de alguna manera como si fuera un tipo de ícono colectivo que representa toda la experiencia de la humanidad en lo que es la psicología moderna, que trata de ver al ser humano como el centro de todo, a buscar todo solamente en él, independientemente de su creador, y creer que todo puede ser solucionado dentro de sí mismo, sin la búsqueda de un salvador. Y sabemos los inútiles que son los esfuerzos para lograr el ser humano trascender del pozo del abismo donde haya caído, si no es con la ayuda de Cristo Jesús. Todo lo demás tendrá una solución muy temporal, muy efímera. Solo en Cristo se puede obtener la victoria. Pero parte de lo que la nueva era ha inculcado a través de la nueva psicología está en el hecho de lo que tiene que ver con la práctica de regresiones, lo que tiene que ver con la práctica del hipnotismo, la hipnosis, y todo esto que promueve dentro de lo que es la nueva psicología, y que muchas personas han sido vulnerables y defienden hoy en día esas prácticas como algo científico. Eso es pseudociencia. E incluso en algún momento donde hablábamos acerca de temas como el espiritismo moderno, vimos que como la pseudociencia trata de incluir muchas prácticas y defenderla como si fueran parte del saber, incluyendo algunas que se utilizan hasta la computadora, medios electrónicos. Aunque sea a través de esos medios, sigue siendo el mismo espiritismo, sigue siendo un mecanismo del enemigo para manejar la conciencia y la mente del ser humano en esta era donde se promueve una era de paz, una era como le han llamado los proponentes de la filosofía de la nueva era, le llaman la era de Acuario, una era de paz, una era donde el ser humano llegará a la unidad perfecta, unidad política, unidad de la religión, unidad económica, unidad en todos los aspectos. En el fondo, un nuevo orden mundial. Pero dice la misma Biblia que cuando logren ese estado que se promueve en la era de Acuario, de paz, de las aguas tranquilas, cuando digan paz y seguridad de lo que vendrá sobre los perdidos, los que se hayan identificado con la nueva era, será destrucción de repente. Este mundo y sus cosas pasarán. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Promovamos el reino de Dios, porque al final este mundo y sus cosas como quiera pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y esto, hermanos y amigos, conociendo el tiempo, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que el Todopoderoso te siga bendiciendo. Recuerda que mañana continuamos con el estudio de la Palabra de Dios. Recuerda que estamos durante este mes de noviembre en los últimos capítulos de Más Cerca Estoy, y esperamos que puedas aprovechar cada uno de estos temas, cada uno de estos estudios por la gracia del Señor. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por revelarnos estas cosas.
Gracias, Señor, porque de esta manera delatas al enemigo, para que él no encuentre ninguna ventaja sobre nosotros, porque ya no ignoramos sus maquinaciones. Te pido, Señor, por cada pedido que esté en este listado de oración, cada nombre, cada familia, cada situación. Visítale y asístele, Señor, con bendición. Gracias por cada amigo y hermano que se conecta, que comparte con otros y otras, y así esparce las semillas de la verdad como al si fueran hojas de otoño. Gracias, Señor, por darnos esta luz y por permitirnos estar a distancia de los planes del enemigo. Que ninguno participe del movimiento de la nueva era en ninguno de sus formatos, sino que se concentre en adorar en espíritu y en verdad a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.